Era una casa grande, de esos hogares donde el lujo lo envolvía todo, muebles dorados, alfombras persas que cubrían el suelo con elegancia, cristales brillantes en cada rincón y un jardín que parecía sacado de una postal. Pero entre toda esa opulencia, había algo que no se veía, pero que pesaba en el aire como una sombra, la cruel indiferencia hacia los animales. Los perros, dos pobres cachorros de la calle, eran los nuevos miembros de la familia. Habían llegado por la insistencia de la hija, quien, en un impulso de bondad, había pedido a su madre que adoptara a los animales vagabundos. La idea era buena, al menos en teoría. Pero la realidad era diferente. Los perros, lejos de ser acogidos con amor, comenzaron a ser víctimas de un trato humillante. El primero de ellos, un perro mestizo de orejas caídas y pelaje sucio, fue llamado Max. Su mirada, aunque tímida, reflejaba una gran ternura, pero esa ternura pronto fue vista como debilidad. La madre, con su actitud altiva, no perdió la oportunidad de quejarse de su presencia, despreciando cada movimiento del animal. ¿Para qué quiero un perro tan sucio en mi casa?, decía constantemente. Max no entendía que había hecho algo malo, solo sabía que el ambiente que lo rodeaba no era el de un hogar cálido. La segunda perra, una pequeña y delgada perra de pelaje blanco llamada Luna, no era mucho mejor tratada. Su cuerpo, antes lleno de cicatrices de su vida en la calle, parecía llevar consigo una carga emocional que la familia no comprendía. La hija, que originalmente había querido adoptarla, ahora se mostraba indiferente. Luna no encontraba consuelo, pues cada mirada o palabra de la familia se llenaba de desprecio. Era como si su presencia les molestara, como si su simple existencia interfiriera en la perfección de la casa. La familia no solo ignoraba sus necesidades básicas, sino que además las humillaciones diarias no se hacían esperar. Cada vez que alguien quería algo, ya fuera un poco de comida extra o una atención especial, los perros eran empujados, regañados o simplemente ignorados. La hija solía gritarles cuando pasaban cerca de ella, y la madre no dudaba en empujarlos con el pie cuando caminaban por el pasillo. En esos momentos, Max y Luna se echaban en el suelo, quietos y silenciosos, esperando que todo terminara. Pero si había una persona que podía cambiar la situación, esa era María, la empleada de la casa. María era una mujer de origen humilde, sencilla y bondadosa. Había sido contratada para cuidar de la limpieza y hacer las tareas del hogar, pero con el tiempo se convirtió en algo más. Los ojos de la familia no veían, pero ella sí lo veía todo. Había observado con tristeza cómo los perros pasaban desapercibidos para todos, incluso cuando la hija intentaba disfrutar de su compañía, lo hacía solo porque se lo exigía el hecho de ser la propietaria. María no podía tolerar ver la humillación a la que los perros eran sometidos. No solo los maltratos físicos, sino también los constantes desprecios. Cada vez que la hija les lanzaba un trozo de comida al suelo como si fuera un castigo, María sentía una punzada en el corazón. ¿Por qué tenían que soportar eso? Ellos, que solo querían amor. Y esa escena se repetía una y otra vez, como una rutina que nadie parecía cuestionar. Cada vez que María pasaba por el pasillo y veía a los perros en ese estado, su corazón se rompía. Sin embargo, lo que más le dolía era ver la resignación en sus ojos. Max y Luna no intentaban rebelarse, simplemente se sometían, como si pensaran que no merecían algo mejor. María, sin embargo, no podía dejarlo pasar. Sabía que los perros merecían algo más, y ella lo sentía profundamente en su interior. Por las noches, cuando la familia ya descansaba, María aprovechaba para acercarse a ellos en silencio. Les llevaba trozos de comida extra, acariciaba sus cabezas con ternura, les hablaba en voz baja, diciéndoles que todo estaría bien. Los perros, aunque desconfiados al principio, comenzaron a reconocerla. Era la única persona que los trataba con el respeto y la dignidad que merecían. Pero el sufrimiento de ellos no se limitaba solo al trato físico. La familia les daba un espacio apartado en el jardín, lejos de la vista, como si los perros fueran un estorbo en el hogar. Eso les hacía sentirse más invisibles aún. Había algo en la actitud de la madre que María no entendía. A menudo la veía mirar a los perros con desdén, pero también notaba algo más, algo que no podía identificar con claridad. Era como si se avergonzara de ellos, como si su presencia, aunque fuera adoptada, la incomodara.
Los perros, a pesar de todo, seguían siendo fieles, siempre esperando la caricia que nunca llegaba, siempre mirando a la familia con la esperanza de que algún día las cosas cambiarían. María, sin embargo, no podía seguir mirando sin hacer nada. Ya no le importaba si la familia se enteraba o no. Los perros necesitaban ayuda, y ella, aunque fuera la empleada, no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Cada vez que veía la mirada triste de Luna o escuchaba el suave susurro de Max cuando se acercaba a la puerta, sentía que debía hacer algo más. Mientras tanto, la familia continuaba en su burbuja de indiferencia. Los perros, a pesar de todo el dolor que sufrían, solo deseaban una cosa: ser amados. Y, de alguna manera, María se convirtió en su última esperanza. La situación era insostenible, pero algo dentro de ella, le decía que no todo estaba perdido. Así, en esa casa llena de lujos pero vacía de amor, los perros continuaban su vida en silencio, mientras María comenzaba a planear en secreto el cambio que ellos tanto necesitaban. Cada pequeño gesto de cariño hacia ellos era una chispa de esperanza. Pero el camino por recorrer aún era largo. Nadie sabía aún lo que vendría, ni las repercusiones que las decisiones de María podrían tener en la familia. Pero, por primera vez, había algo en el aire, la promesa de que las cosas podrían ser diferentes. María vivía en una pequeña habitación en el segundo piso de la casa, un espacio modesto que apenas tenía muebles. Pero, a pesar de la simplicidad de su vida, había algo en su interior que la hacía diferente. En su corazón, siempre había lugar para el amor, especialmente cuando se trataba de los animales. Ella había sido criada en un hogar humilde, donde los animales no eran solo mascotas, sino miembros de la familia. En su hogar, el respeto hacia los seres vivos era la norma, y veía en los perros algo más que simples criaturas. Los veía como seres que, a pesar de su sufrimiento, mantenían una fidelidad incansable. Algo que a los ojos de la familia rica de la casa parecía estar completamente ausente. Durante días, María observó en silencio. Miraba cómo los perros eran maltratados sin que nadie se diera cuenta. La indiferencia de la familia era tan profunda que incluso los momentos más simples, como darle un poco de agua o espacio para dormir cómodamente, eran ignorados. Para ellos, los perros eran una carga, algo que no valía la pena. Y, aunque María sabía que eso no era correcto, se sentía impotente al principio. Cada vez que veía a Luna y a Max en el jardín, acurrucados en una esquina sin ser molestados, se le rompía el corazón. Ellos, los seres que habían sido abandonados a su suerte en las frías calles, ahora estaban bajo un techo que debería ser su refugio. Sin embargo, en vez de encontrar consuelo, solo recibían indiferencia y rechazo. A veces, cuando la madre de familia pasaba por el jardín, observaba a los perros con desdén, casi con asco, como si su presencia fuera un estorbo que arruinaba la perfección de la casa. A pesar de todo, los perros no se quejaban. Luna, aunque se mostraba más tímida, siempre trataba de acercarse, levantando la cabeza de vez en cuando, como si esperara una muestra de cariño, una señal de que realmente formaban parte de esa familia. Max, por su parte, siempre seguía a su lado, como si su única misión en la vida fuera protegerla. Y, sin embargo, ambos sabían que no eran bienvenidos. María observaba con dolor todo esto, pero había algo más que la mantenía de pie. Había una conexión secreta entre ella y los perros. Aunque los miembros de la familia no los querían, ella sí los entendía. Cada vez que pasaba junto a ellos, Max le lamía la mano con cariño y Luna la miraba con una expresión que, aunque triste, reflejaba una profunda gratitud. Para los perros, María era la única esperanza. Era la única que nunca los juzgó ni los trató con crueldad. Cada noche, después de que la familia se acostaba, María se escapaba en silencio para ir a verlos. A veces les llevaba comida extra, trozos de pan o carne que sobraban de la cena. Sabía que eso no bastaba para cambiar sus vidas, pero al menos podía ofrecerles algo que nadie más les daba: amor. Al principio, los perros dudaban. Habían sido maltratados tantas veces que no sabían en quién confiar. Pero con el tiempo, su confianza en ella creció. Max y Luna comenzaron a buscarla cada noche, como si supieran que ella era su única amiga en ese hogar distante. María solía hablarles en voz baja, contando historias sobre su infancia, sobre su familia y su amor por los animales.
Les decía que algún día todo cambiaría, que algún día tendrían el hogar que merecían. No se rindan, les susurraba. A veces, cuando les acariciaba la cabeza, sentía que algo dentro de ella se encendía. Era una sensación extraña, una mezcla de tristeza y esperanza, de impotencia y determinación. Porque, aunque no podía cambiar la situación de inmediato, sabía que algo debía hacerse. Y estaba decidida a encontrar la forma. En sus conversaciones internas, María pensaba en qué podía hacer para mejorar la vida de los perros. Sabía que enfrentarse a la familia directamente no era una opción. Ellos nunca aceptarían que alguien les dijera lo que debían hacer. Pero sí había algo que María tenía: paciencia y astucia. Durante sus horas de trabajo, comenzó a estudiar las rutinas de la familia con mayor detenimiento. Sabía que, al observar sus hábitos, podría encontrar una grieta en la que colarse. Ella no solo quería ayudar a los perros, quería que la familia se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Los perros, en su silencio, le dieron una lección a María. A pesar de las humillaciones, ellos no se rendían. Luna, con sus ojos llenos de miedo, seguía buscando afecto. Max, con su cuerpo delgado y su cola caída, siempre estaba al lado de Luna, como un protector invisible. Y aunque la familia los ignoraba, ellos nunca dejaron de ofrecer lo que más tenían: amor incondicional. En sus pequeños actos, María veía lo que significaba realmente ser fiel, ser resiliente. Y eso la inspiraba a seguir luchando por ellos, aunque fuera en secreto. Una noche, después de una cena especialmente fría, cuando la familia se retiró a sus habitaciones, María se quedó en la cocina mirando por la ventana hacia el jardín. Los perros estaban acostados en el suelo, bajo la luz tenue de la luna. A pesar de todo lo que habían pasado, parecían en paz. En ese momento, María se dio cuenta de algo: los perros no necesitaban solo comida ni agua. Necesitaban sentirse queridos, necesitaban ser parte de algo, de una familia que los valorara. Fue entonces cuando María tomó una decisión. Sabía que lo que estaba haciendo era arriesgado, pero también sabía que era lo correcto. Algo debía cambiar, y ella sería la que iniciara ese cambio. No podía seguir viendo cómo esos animales sufrían, cómo la indiferencia de la familia los consumía lentamente. María comenzó a hacer planes en secreto. No podía salvar a los perros de inmediato, pero podría darles un futuro mejor. Y estaba dispuesta a todo para lograrlo. Cada gesto de amor que les ofrecía era un pequeño paso en su lucha por hacerles justicia. Pero María sabía que eso no bastaba. Pronto, tendría que tomar decisiones más grandes, arriesgadas, pero necesarias. Y aunque no tenía idea de cómo ni cuándo, sentía en su interior que había llegado el momento de actuar. Ella no dejaría que los perros siguieran siendo invisibles, no dejaría que su sufrimiento siguiera siendo ignorado. Algo cambiaría, y María sería la fuerza que impulsara ese cambio. Cada mañana, antes de que el sol asomara por el horizonte, María ya estaba despierta. No había despertador, ni necesidad de prisa, pero sus pensamientos la impulsaban a levantarse rápidamente. El primer gesto del día siempre era el mismo: caminar hacia la ventana que daba al jardín. A través del vidrio empañado por el frío de la madrugada, observaba a Max y a Luna, acostados juntos en una esquina, donde el pasto ya había comenzado a secarse con los primeros rayos del sol. Max levantaba la cabeza de vez en cuando, como si esperara un señal, y Luna, siempre más callada, lo seguía con una mirada que parecía pedir permiso para moverse. La familia aún dormía, sumida en su mundo de indiferencia, ajena a todo lo que sucedía en su propio jardín. Mientras ellos soñaban con sus vidas perfectas, María comenzaba a hacer los primeros movimientos hacia el cambio. En la quietud de la mañana, ella sentía que ese era su único momento de paz, un espacio donde la injusticia no era tan grande, donde aún había esperanza de que algo bueno pudiera surgir. Sin embargo, algo en su interior sabía que el momento para actuar se acercaba. El comportamiento de la familia había ido empeorando. La madre, especialmente, había comenzado a ser cada vez más cruel, incluso hacia María. Aunque al principio la trataba con indiferencia, ahora la regañaba por cualquier cosa. La última vez que María intentó sugerir que los perros necesitarían más espacio en el jardín, la madre la miró con desdén y dijo:
si los perros no saben comportarse, no sé por qué los tenemos. Esa frase se quedó grabada en la mente de María. Sabía que estaba ante un límite, o seguía aceptando la humillación silenciosa, o hacía algo que podría cambiarlo todo. La gota que colmó el vaso ocurrió una tarde, cuando, después de una comida con invitados, la hija de la familia, siempre tan distante y fría, lanzó un trozo de pan a Max con tal desgano que el perro no se atrevió a moverse. Al ver eso, María no pudo más. La humillación era tan grande que, por un instante, estuvo a punto de saltar hacia la mesa y gritarles, pero se contuvo. El miedo de perder su trabajo la paralizó por un segundo, pero pronto entendió que perder su dignidad ya no era una opción. Esa noche, después de que la familia se retiró a sus habitaciones, María caminó hacia el jardín, como siempre hacía, pero esa vez sentía un peso en su pecho, una sensación de que algo debía cambiar, y rápido. Se acercó a Max y a Luna, que la miraban con los ojos llenos de un amor incondicional que ella misma no podía comprender. Se agachó, los acarició con suavidad y les susurró, como siempre hacía, pero esta vez con más firmeza: lo siento, pero ya no puedo permitir que sigan así. Sabía que no podía seguir siendo la espectadora en esta tragedia, porque eso era lo que estaba haciendo. Durante todos esos meses, había sido testigo de la opresión, del sufrimiento de los perros, pero no había actuado de manera concreta. Había alimentado su esperanza con pequeños gestos, con palabras suaves y caricias secretas. Pero no bastaba. La familia debía enfrentarse a la realidad, y María sabía que solo ella podía abrir los ojos a esa verdad. Fue entonces cuando una idea se le ocurrió. Algo arriesgado, pero necesario. No podría enfrentarse a la familia directamente, eso lo sabía. No lo haría si no estaba segura de que tenía algo que los hiciera reflexionar, algo que fuera imposible de ignorar. Pero, ¿qué podía hacer? María comenzó a recordar cómo las personas suelen reaccionar ante el sufrimiento de los animales. La mayoría de las veces, la gente no cambia hasta que el dolor se hace personal. Entonces, pensó, tal vez esa era la clave. Si los perros pudieran hacer que la familia sintiera lo mismo que ellos, tal vez, solo tal vez, comenzarían a comprender. María debía ser astuta, debía usar algo más que su propia indignación. Tenía que actuar con inteligencia. Al día siguiente, mientras limpiaba la cocina, su mente no dejaba de dar vueltas a la idea. Sabía que había llegado el momento de tomar una decisión. Necesitaba una oportunidad para mostrarle a la familia que lo que estaba ocurriendo no podía seguir siendo ignorado. Durante las siguientes semanas, estuvo observando con más atención que nunca. Cada movimiento de los miembros de la familia, cada palabra, cada gesto de indiferencia hacia los perros. Finalmente, encontró el momento adecuado. La familia había planeado una fiesta para celebrar un aniversario de bodas, y como siempre, era una oportunidad para mostrar lo que ellos consideraban su vida perfecta. María sabía que, durante esa noche, la atención de todos estaría centrada en la celebración. Esa sería su oportunidad. Era el momento de hacer lo impensable. Esa tarde, mientras la casa se llenaba de gente, María actuó. Aprovechó la confusión y la distracción para sacar a los perros del jardín. A paso lento, sin hacer ruido, abrió la puerta trasera de la casa y los condujo hacia el cobertizo del fondo, donde guardaban algunas cosas. Ella había planeado esto durante semanas, y ya estaba lista. Sabía que, aunque la familia no los quería, no podían ignorar la verdad que venía. Max y Luna se mostraron confundidos, pero confiaron en ella. Siempre lo hicieron. Una vez dentro del cobertizo, María los dejó descansar en el rincón más cómodo, cubriéndolos con una manta que había encontrado en el vestíbulo. Se agachó junto a ellos, mirándolos en silencio. «Lo siento tanto», repitió, con la voz quebrada. Ella entendía que esto no era una solución permanente, pero era una forma de hacerles sentir que eran importantes. Que no estaban solos. Esa noche, María escribió una carta. No sabía qué podría ocurrir, pero su instinto le decía que era lo correcto. La carta fue dirigida a la matriarca de la familia, y aunque sabía que lo que estaba a punto de hacer era arriesgado, lo hizo. En ella, detalló todo lo que había presenciado. Las humillaciones, el maltrato, las mentiras y, sobre todo, la indiferencia.
La carta estaba escrita con la verdad más pura y desgarradora que pudo expresar, porque sabía que sólo así la familia podría comprender lo que estaba ocurriendo. El plan de María estaba en marcha, pero no estaba preparada para lo que sucedería después. De alguna manera, todo lo que había hecho, todo lo que había sufrido junto a los perros, la llevaría a un desenlace que cambiaría el curso de la historia. Y la familia, por fin, tendría que enfrentarse a lo que realmente significaba tener un ser vivo bajo su techo. La noche después de que María escribiera la carta, la casa permaneció en silencio, pero el peso de lo que había hecho la mantenía despierta. El sonido de su respiración era lo único que rompía el silencio de la madrugada. Sabía que había dado un paso peligroso, pero también un paso necesario. Lo que había escrito en esa carta no era solo un grito de auxilio, era una denuncia, un acto de valentía. No sabía qué ocurriría al día siguiente, ni si las cosas cambiarían, pero lo que sí sabía era que los perros ya no serían invisibles. Al menos no para ella. Al amanecer, María preparó su desayuno en silencio, como siempre lo hacía, sin hacer ruido, sin llamar la atención. Cada movimiento era calculado, cada gesto una rutina, pero dentro de ella había algo nuevo, algo diferente. La incertidumbre. El miedo. La esperanza. Era un cóctel emocional que la mantenía alerta. Sabía que en cualquier momento la familia descubriría lo que había hecho, y no podía predecir su reacción. No podía anticipar lo que ocurriría con los perros. ¿Y si todo salía mal? ¿Y si la familia decidía deshacerse de ellos de una vez por todas? Después de que la familia salió para su día habitual, María aprovechó el momento para comprobar que todo estaba en su lugar. Se acercó a la puerta trasera, donde había dejado a Max y Luna, con una mezcla de ansiedad y esperanza. Los perros estaban tranquilos, más tranquilos de lo que ella había esperado. Max la miró y movió ligeramente la cola, como si quisiera confirmar que estaba bien. Luna, siempre más reservada, lo siguió con su mirada, sin moverse, como si la confianza fuera el único refugio que les quedaba. Pero cuando María se acercó para darles un poco de agua y comida, algo extraño ocurrió. A través de la ventana, vio la silueta de la madre de la familia acercándose al jardín. Su corazón se aceleró al instante. La carta aún estaba en su bolsillo, no había sido leída. María intentó disimular, pero sabía que no podría esconder todo por mucho tiempo. La mujer había caminado directamente hacia donde estaban los perros, y ella no sabía si había visto algo raro o simplemente sentía que algo no encajaba. La mirada de la madre de la familia se desvió hacia el cobertizo, y sus ojos recorrieron el entorno como si estuviera buscando algo. María, al ver la escena, sintió que el aire se volvía espeso. No podía hacer nada ahora, pero tampoco podía quedarse allí. Decidió regresar a la casa lo más rápido posible, con la esperanza de que la madre no se acercara demasiado. Sabía que lo peor estaba por llegar, pero ahora era un riesgo que debía correr. No podía permitir que la familia siguiera ignorando lo que estaba sucediendo en su propio hogar. Unos minutos más tarde, mientras María organizaba la despensa, escuchó los pasos pesados de la madre acercándose por el pasillo. No había forma de escapar. La mujer entró sin previo aviso, y María se dio cuenta de que su mirada era diferente. Más seria. Más inquisitiva. No había palabras, pero el silencio entre ellas hablaba por sí mismo. La madre de la familia tenía la carta en las manos. Con voz fría y controlada, la mujer finalmente rompió el silencio. ¿Esto es lo que estás haciendo, María? Su tono no era de sorpresa, sino de desafío. Como si lo hubiera esperado. La mirada de María se desvió hacia el suelo. Sabía que el momento había llegado. No podía negar lo que había hecho, no podía retractarse. Lo único que podía hacer ahora era enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Lo hice por los perros, respondió María, su voz temblorosa, pero firme. Ellos no merecen esto. Nadie merece ser tratado así. La madre de la familia no respondió inmediatamente. En cambio, caminó hacia el centro de la sala, dejando que el peso de sus palabras se instalara entre ambas. El silencio se alargó por unos segundos que parecieron horas. Finalmente, la mujer habló con una calma inquietante. ¿Crees que estás en posición de juzgarme?
Ellos son solo animales. La frase le perforó el corazón a María. No solo porque era cruel, sino porque provenía de alguien que, en su arrogancia, pensaba que tenía el derecho de decidir sobre la vida de los demás. No son solo animales, dijo María con la voz más firme que pudo reunir. Son seres vivos. Ellos sienten, y tienen derecho a ser tratados con respeto. No puedo permitir que sigan siendo humillados. Hubo una pausa, y la mujer la observó durante un largo momento, como si estuviera sopesando sus palabras. Luego, finalmente, dejó escapar un suspiro y dejó la carta sobre la mesa. Haz lo que quieras. Pero los perros siguen aquí por algo. Porque los necesitamos, ¿no lo entiendes? María sintió que la sangre se le subía a la cabeza. Todo su ser quería gritarle que ella estaba equivocada, que nunca los perros habían sido parte de un plan, sino una víctima de una vida de abuso. Pero, en lugar de eso, guardó silencio. Sabía que no podía cambiar la mentalidad de esa mujer. No de inmediato. La conversación no pasó más allá de ese intercambio. La madre de la familia se alejó, dejando a María sola con sus pensamientos. Durante el resto del día, María sintió que había tocado fondo. Había puesto en riesgo su trabajo, había desafiado las normas de la casa, pero todo lo que había logrado era una confrontación que no la había llevado a ninguna parte. Max y Luna seguían allí, en su pequeño refugio, mientras el tiempo pasaba lentamente. Al día siguiente, María no sabía qué esperar. Había hablado con la madre, pero no sabía si la situación cambiaría o si todo seguiría igual. Lo único que sabía era que, por primera vez, había dejado en claro lo que pensaba y lo que sentía. Ella ya no estaba dispuesta a quedarse callada. Pero eso no significaba que fuera a ser fácil. Aún quedaban muchos obstáculos que superar. La familia no cambiaría tan rápido, y ella no podía hacer nada para forzarlos a comprender lo que los perros realmente significaban. Pero, al menos, había hecho algo. Había dado el primer paso hacia la transformación. María pasó los días siguientes observando a los perros con más intensidad, asegurándose de que estuvieran cómodos y cuidados. Cada mirada, cada gesto, cada pequeño movimiento le recordaba por qué estaba haciendo lo que hacía. Ella sabía que los perros dependían de ella, y que no podía dejarlos atrás. Las cosas no cambiarían de la noche a la mañana, pero el cambio ya había comenzado. María, con valentía, había dado voz a los perros. Y aunque el futuro era incierto, ella sabía que la lucha por su bienestar apenas había comenzado. María se despertó antes del alba, como siempre lo hacía, pero aquella mañana algo dentro de ella estaba diferente. El aire parecía más pesado, como si el peso de las decisiones recientes la hubiera seguido hasta la cama. No había vuelta atrás. Su corazón latía con más fuerza que nunca, sabiendo que el paso que había dado la había puesto en una posición que no podría deshacer fácilmente. La carta había sido entregada, la confrontación con la madre de la familia había tenido lugar, y aunque la situación no había cambiado de inmediato, María sentía que algo había comenzado a moverse. Miró a su alrededor, el sonido del viento entrando por la ventana de su pequeña habitación era lo único que la rodeaba. Pensó en los perros, en Max y en Luna. Ellos, que solo pedían amor y respeto, estaban ahí, esperando sin saber que el mundo de ellos también estaba a punto de cambiar. Sin embargo, el cambio no llegaría sin más. María sabía que si quería ayudar a los perros, tendría que hacer más que solo hablar. Necesitaba un plan. Esa tarde, mientras preparaba la cena para la familia, se dio cuenta de que cada uno de los miembros de la casa continuaba con su vida como si nada hubiera sucedido. La madre seguía con su actitud fría y despectiva, la hija ni siquiera se molestaba en mirarla, y el padre, siempre ausente, se limitaba a ir de un lado a otro sin involucrarse en nada. María observaba todo, sintiendo como la indiferencia de ellos la rodeaba como una niebla densa. Sabía que no podía cambiar sus corazones de inmediato. Pero, al menos, debía hacerles ver que el trato hacia los perros no podía continuar. La noche antes, después de la confrontación con la madre, María había dejado todo en manos de sus sentimientos, había expresado lo que pensaba, pero la realidad era que la familia no había reaccionado como esperaba. La madre no había mostrado arrepentimiento, ni siquiera sorpresa.
Había simplemente dejado la carta en la mesa, como si fuera algo irrelevante. Esto dejaba claro que el problema no era solo el maltrato a los perros, sino la falta de empatía generalizada que la familia tenía. Para ellos, todo parecía ser solo una cuestión de poder, de control. Los perros no significaban nada para ellos. María sabía que debía ser más estratégica. No podía seguir esperando que la familia se diera cuenta de su error. Si quería que los perros tuvieran una oportunidad real, debía cambiar algo dentro de la familia misma. El enfrentamiento había sido un primer paso, pero la verdadera batalla recién comenzaba. Necesitaba que los miembros de la familia se sintieran incómodos, que sus conciencias se despertaran. Al día siguiente, mientras la familia estaba ocupada con sus propios asuntos, María comenzó a trazar un plan. Sabía que enfrentarse directamente a la madre y a los demás no serviría de nada. Ya lo había intentado, y no había funcionado. Pero había algo que podría utilizar a su favor, el sentimiento de culpa. Sabía que la madre de la familia, aunque se mostrara dura y fría por fuera, tenía sus propias inseguridades y vulnerabilidades. Había algo en ella que se sentía superior a los demás, algo que María podía explotar. Esa tarde, cuando la madre estaba en el comedor, María se acercó con cuidado, como si no quisiera llamar la atención. Pero lo que tenía que decirle no podía esperar más. Sin embargo, esta vez no fue un enfrentamiento directo. Fue una conversación sutil, casi como una charla entre amigas. No puedo dejar de pensar en lo que pasó ayer, comenzó María, mirando a la madre con una expresión que no era ni de desafío ni de sumisión, sino de preocupación genuina. Sé que tal vez no lo veas, pero esos perros tienen algo que nosotros nunca entenderemos, la capacidad de dar amor sin esperar nada a cambio. La madre la miró con desdén, pero María continuó, a veces, lo que necesitamos no es poder, sino compasión. Y, con todo respeto, creo que a veces el poder se nos va de las manos cuando no somos capaces de ver el dolor en los demás. Max y Luna, no te piden nada. Solo quieren ser aceptados. Pero no sé si eso es algo que todos en esta casa entienden. María hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. La mujer no dijo nada, pero sus ojos, normalmente tan fríos, se movieron hacia el suelo. Es fácil ver a los animales como objetos, como algo que se puede controlar. Pero, ¿qué pasa cuando ellos nos enseñan lo que realmente significa ser fuertes, lo sabes? María no esperaba una respuesta, pero las palabras de alguna manera dejaron una huella. La mujer no respondió, pero por un momento, su expresión pareció suavizarse, casi como si las palabras de María tuvieran un pequeño impacto. María sabía que eso no significaba que la situación fuera a cambiar inmediatamente, pero había sembrado la semilla de la duda, y eso era todo lo que necesitaba. El siguiente paso era hacerle ver a la familia que, si seguían ignorando el sufrimiento de los perros, tendrían que vivir con el peso de la culpa. La culpabilidad podía hacer mucho más daño que cualquier grito o confrontación. Esa noche, María organizó su siguiente movimiento. A la mañana siguiente, temprano, cuando la familia aún dormía, ella se acercó al jardín donde Max y Luna descansaban. Esta vez, no solo les dio de comer y los acarició. Les habló de nuevo, pero esta vez con una sonrisa tranquila en su rostro. Les dijo que todo estaría bien, que ella iba a luchar por ellos, que su sufrimiento no pasaría desapercibido. Los perros la miraron, como siempre, con esa mirada de pureza que solo ellos tenían. Pero el verdadero cambio ocurrió cuando, a media tarde, María dejó un recado para la familia. En la carta, explicaba nuevamente su postura sobre el trato hacia los perros. Les decía que, si seguían con esa indiferencia, tendrían que enfrentar las consecuencias de sus acciones, no solo en sus corazones, sino ante los ojos de todos. El amor no es solo para aquellos que nos convienen. El amor se da a todos los seres vivos, escribió, dejando claro que, si la familia no tomaba una decisión, las cosas se pondrían más difíciles. Cuando la familia regresó y vio la carta, hubo un silencio palpable en la casa. El padre la leyó en voz baja, y por un momento, María vio que la familia estaba pensativa. No había un grito, ni una reacción agresiva, pero todos se dieron cuenta de que la situación ya no podía seguir siendo ignorada. María había hablado con un propósito claro,
hacer que la familia enfrentara la realidad de lo que estaban haciendo. Aunque el futuro seguía siendo incierto, María se sentía aliviada. Había logrado algo importante, había hecho que la familia reflexionara. Ahora, más que nunca, la lucha por el bienestar de los perros estaba en marcha. No era el final, pero era un comienzo. Y para María, eso era suficiente. Sabía que, aunque el camino fuera largo y lleno de obstáculos, ella no estaba sola. Max y Luna siempre estarían allí, esperando, y con ellos, ella lucharía por un futuro mejor. La mañana siguiente a la entrega de la carta fue tensa en la casa. El sol apenas comenzaba a despuntar cuando María se levantó, con la sensación de que el aire a su alrededor estaba cargado de incertidumbre. Algo había cambiado, pero aún no sabía qué. La carta que había dejado para la familia, con sus palabras llenas de esperanza y desafío, seguía resonando en su mente. Había sembrado la semilla de la duda, pero no estaba segura de que germinaría de ella. Estaba lista para cualquier cosa, aunque las probabilidades de éxito eran inciertas. Sin embargo, sabía que, después de todo lo que había hecho, no podía dar marcha atrás. Max y Luna la esperaban en el jardín, como siempre, con su mirada de amor incondicional, esa que nunca le pedía nada a cambio. Ellos no comprendían los conflictos humanos, las traiciones o las luchas de poder. Para ellos, solo existían María, su comida, y la necesidad de estar cerca de alguien que los amara. María, al verlos, recordó lo que le había dicho la madre de la familia: son solo animales. Ese pensamiento la hizo apretar los puños. No, no eran solo animales. Eran seres con sentimientos, y por eso ella lucharía por ellos. Esa mañana, los perros se veían más tranquilos de lo habitual. Quizás sabían, de alguna manera, que algo estaba por cambiar. María les acarició la cabeza a ambos, y en ese momento, su mente comenzó a trazarse un nuevo plan. La familia seguía sin comprender el sufrimiento de los perros, sin entender el dolor que causaban con cada desprecio. Pero María sabía que no podría quedarse de brazos cruzados. Sabía que la única forma de lograr un cambio real era hacer que la familia sintiera la necesidad de actuar. Así que esa tarde, cuando la familia estaba ocupada en una reunión fuera de la casa, María decidió dar un paso más. Sabía que la confrontación directa había fallado, que las palabras habían quedado vacías ante la indiferencia de la familia. Ahora, necesitaba demostrarles, sin lugar a dudas, lo que significaba tratar a los perros de esa manera. Necesitaba hacerles sentir lo que ellos sentían. Caminó hacia el cobertizo donde estaban Max y Luna. Los perros, al verla, se levantaron inmediatamente, moviendo sus colas con una energía que solo ellos podían transmitir. María los miró a los ojos y, con una determinación que no había sentido antes, les susurró: hoy las cosas van a cambiar para ustedes. Les prometo que no voy a dejar que sigan sufriendo. Sin embargo, no sabía aún cómo cumplir esa promesa. En su corazón, deseaba que algo cambiara, algo que fuera irreversible. Pero no tenía todas las respuestas. Solo sabía que tenía que seguir adelante, pase lo que pase. Esa tarde, cuando la familia regresó, María estaba lista para hacer lo que tenía que hacer. Los perros estaban en su lugar, como siempre, pero algo en el aire era diferente. La familia no lo entendía, pero ellos también lo percibían. Max y Luna estaban en el jardín, mirando hacia la ventana de la casa, como si esperaran una señal de que las cosas realmente cambiarían. El padre de la familia fue el primero en notar algo extraño. Entró en la casa y vio que la actitud de María no era la misma. Había algo en su postura, algo que delataba que las cosas no iban a seguir como antes. Sin embargo, al principio, pensó que era solo su imaginación. No se detuvo a preguntar, pero vio que María lo miraba fijamente, con una determinación que no había visto en ella antes. Su mirada, normalmente sumisa, ahora era desafiante, como si ella ya no temiera las consecuencias de sus acciones. Al principio, el padre y la madre no dijeron nada. Estaban acostumbrados a la sumisión de los demás, pero algo en el ambiente les hizo entender que las cosas no estaban bien. La hija, siempre distante, se sentó a la mesa sin decir palabra, como si temiera que cualquier comentario rompiera el frágil equilibrio que aún mantenían. María,
sin embargo, no podía callarse más. No podía seguir siendo testigo del sufrimiento de los perros y quedarse en silencio. Esa vez, no sería ella la que cedería. ¿Saben qué?, dijo María, con una voz tan firme que resonó en todo el comedor. Sé que ustedes no entienden lo que está pasando aquí. No entienden cómo los perros sufren en silencio, ni lo que significa ser maltratados y humillados todos los días. Pero es hora de que lo sepan. Lo que están haciendo no solo les afecta a ellos. Les afecta a todos. A cada uno de nosotros, aunque no lo quieran ver. La madre la miró sorprendida, como si nunca hubiera imaginado que alguien se atrevería a hablar de esa manera. El padre, sin embargo, parecía haber visto esto venir. No dijo nada, pero sus ojos mostraban que algo dentro de él se había alterado. ¿Qué quieres decir con eso, María?, la madre preguntó, con un tono que ya no era tan despectivo, pero sí cargado de incertidumbre. María respiró profundamente antes de continuar. Quiero decir que ustedes, por su indiferencia, están destruyendo algo hermoso. Los perros, como cualquier ser vivo, necesitan amor. Ellos no piden lujos ni comodidades. Solo piden cariño, solo piden que los vean como lo que son, seres vivos que merecen respeto. Sus palabras llegaron con fuerza, como un golpe directo. Si no cambian su actitud, pronto se darán cuenta de lo que han perdido. Y será demasiado tarde. Hubo un silencio pesado en el comedor. Nadie dijo nada. La hija, que siempre había estado distanciada, parecía más interesada en lo que estaba pasando que nunca. Los padres intercambiaron miradas, pero no sabían cómo reaccionar. María sabía que ese silencio era el comienzo de algo. Las palabras ya estaban dichas, y ahora no había vuelta atrás. Fue el padre quien rompió el silencio, finalmente. ¿Qué propones, María? Su voz sonaba grave, cargada de una extraña mezcla de curiosidad y incomodidad. Pero a María no le importaba. Ella ya había hecho su parte. Ya había dado el primer paso, y lo que viniera después, lo enfrentarían juntos. Lo único que quiero es que reconozcan que han hecho mal. Lo único que quiero es que se den cuenta de que estos perros no son objetos ni decoraciones. Son parte de este hogar, y si no van a tratarlos con respeto, yo misma me haré cargo de que encuentren el hogar que se merecen. El padre y la madre no respondieron de inmediato. Pero, por primera vez, sus ojos mostraban una pequeña chispa de reflexión. María sabía que no era el final, pero había comenzado una batalla que no podría ignorarse. Sabía que los perros, Max y Luna, merecían algo mejor, algo más que solo ser ignorados o tratados como muebles en una casa lujosa. Esa noche, después de la cena, cuando la familia se retiró a sus habitaciones, María salió al jardín. Max y Luna la esperaban, como siempre, con la misma mirada llena de esperanza. Ella los acarició con suavidad, y en ese momento, se dio cuenta de algo que antes no había comprendido del todo: el cambio no iba a llegar de inmediato, ni de la forma que ella había imaginado. Pero había una cosa que estaba segura: ella no dejaría que su sufrimiento pasara desapercibido. Estaba dispuesta a luchar por ellos, a ser su voz, su defensor. El futuro era incierto, pero por primera vez, María sintió que estaba tomando el control de su destino y del destino de los perros. Ya no sería una espectadora más en la vida de Max y Luna. Y eso era todo lo que necesitaba saber para seguir adelante. El día siguiente, después de la confrontación, María despertó con una sensación de agotamiento que le calaba hasta los huesos. Sin embargo, algo en su interior la impulsaba a seguir adelante, a no rendirse, a pesar de la pesada carga de la incertidumbre que se había instalado en la casa. Mientras se alistaba para comenzar su jornada, sentía que el ambiente en la casa era diferente. No era exactamente paz, pero había un silencio denso, como si la familia estuviera reflexionando sobre las palabras que ella había dicho. Max y Luna estaban en su rincón habitual, descansando como siempre, pero esta vez algo en sus ojos transmitía una calma que María no había visto antes. Los animales parecían saber que las cosas podían cambiar, o al menos, esa era la sensación que ella tenía. Los acarició con ternura, sintiendo su pelaje suave bajo sus dedos, como si la conexión entre ellos fuera más profunda que nunca. Sabía que no podía dejar que los abandonaran a su suerte,
que no podía dejar que el sufrimiento de esos perros fuera en vano. Tenía que hacer algo más. Esa tarde, mientras la familia estaba ocupada con sus quehaceres, María comenzó a trazar un plan aún más audaz. Sabía que no podía seguir dependiendo de las palabras, de las confrontaciones directas que solo servían para hacer que la familia se sintiera atacada y se cerrara más. Necesitaba que la familia viviera en carne propia lo que significaba tratar a los perros como lo hacían. Si ellos no sentían la responsabilidad por su sufrimiento, entonces tendría que llevarlos a enfrentarse a la verdad de una forma que no pudieran ignorar. Lo que María no sabía, mientras tejía su plan, era que algo dentro de la familia ya estaba empezando a cambiar. Había algo en la atmósfera que no se podía definir con palabras, una especie de tensión palpable que flotaba en el aire. La madre, aunque seguía siendo la misma persona fría y distante, ya no veía a los perros con la misma indiferencia que antes. Algo había hecho clic en su mente, algo que, aunque aún no estaba dispuesto a reconocer, la había hecho ver a esos animales de otra manera. Esa noche, después de la cena, la familia se reunió en el salón, y fue en ese preciso momento cuando María decidió dar el siguiente paso. Sabía que lo que estaba a punto de hacer no sería fácil, pero si quería lograr su objetivo, tendría que enfrentarse a ellos una vez más. La situación ya no podía continuar de la misma forma, y si ellos no podían ver la verdad, ella tendría que mostrársela. Tomó aire y se acercó lentamente a la mesa. Su mirada recorrió cada uno de los rostros que la observaban, y, por primera vez en mucho tiempo, no vio desdén ni indiferencia. Al contrario, había algo en sus ojos que dejaba entrever una pequeña chispa de duda, algo que le decía que su mensaje había llegado. Ya no puedo seguir esperando que cambien, o que entiendan por sí mismos lo que está pasando aquí, comenzó María, con una calma que sorprendió a todos. Lo que está en juego no es solo el bienestar de Max y Luna. Está en juego nuestra humanidad, nuestra capacidad para ver más allá de lo que tenemos delante. Si seguimos tratando a los perros como lo hemos hecho, nos estamos perdiendo de algo más grande. Nos estamos perdiendo la oportunidad de aprender lo que realmente significa el amor incondicional. Las palabras de María flotaron en el aire, colisionando con los silencios incómodos de la familia. La madre, que normalmente se sentaba erguida con una actitud que rozaba lo altivo, bajó la vista por un momento. El padre, que siempre había sido la figura autoritaria de la casa, también parecía pensativo, como si algo estuviera cambiando en su interior. María se acercó aún más, sin apartar la mirada de la familia, como si estuviera buscando una respuesta, una reacción. La forma en que tratamos a los seres más vulnerables a nuestro alrededor dice mucho de quiénes somos como personas. Y si no podemos tratar con compasión a aquellos que no pueden defenderse, ¿qué nos queda? Hubo un silencio absoluto. Nadie respondió. La hija, que siempre había estado al margen, ahora parecía estar prestando atención. Su rostro estaba sereno, pero había algo diferente en su expresión, como si estuviera comenzando a cuestionar lo que siempre había dado por sentado. Por primera vez, los miembros de la familia parecían sentirse incómodos con la mirada directa de María. Fue entonces cuando la madre, con una expresión que no se había visto en su rostro en mucho tiempo, comenzó a hablar. «Lo que dices, tiene sentido», dijo con una voz que no era ni de reproche ni de defensa, sino más bien de reflexión. «Quizás hemos estado ciegos a lo que ocurre aquí. Nunca lo vi de esa manera». Su tono era bajo, pero cargado de algo que María no había esperado, remordimiento. María no podía creer lo que estaba oyendo. La mujer había hablado sin enojo, sin el sarcasmo que solía caracterizarla. De alguna manera, parecía que las palabras de María habían tocado algo dentro de ella. Pero, a pesar de eso, María sabía que las palabras eran solo el principio. Sabía que la verdadera batalla sería que sus actos correspondieran con sus palabras. Si realmente sentimos que esto está mal, necesitamos hacer algo al respecto, dijo la madre finalmente, levantando la vista para encontrarse con los ojos de María. Tal vez debamos reconsiderar cómo hemos tratado a Max y Luna. Aunque la madre no lo dijera explícitamente, María percibió la verdad en esas palabras, el reconocimiento de un error, aunque todavía inconfeso. La familia no sabía cómo reaccionar exactamente, pero las palabras de María ya habían abierto una puerta. Los perros, hasta ese momento, habían sido solo una molestia para ellos,
una carga que nunca habían querido asumir completamente. Ahora, parecía que algo estaba cambiando en su perspectiva, aunque no todos estaban listos para dar el paso de inmediato. El padre, aún callado, se levantó de la mesa y se dirigió al jardín sin decir palabra. María lo observó en silencio, sabiendo que la situación no se resolvería de la noche a la mañana, pero algo dentro de ella la impulsaba a no rendirse. Max y Luna seguían en su rincón, como siempre, pero ahora su presencia en la casa parecía estar provocando un cambio palpable en todos los que la habitaban. Esa noche, cuando la familia se retiró a descansar, María salió al jardín, como era su costumbre. Max y Luna la esperaban en su rincón, y ella se acercó a ellos, sintiendo el peso de las emociones del día. Los acarició suavemente, buscando consuelo en su amor incondicional. Ella había dado el primer paso hacia un cambio que aún no sabía si sería duradero, pero, por primera vez, sentía que estaba más cerca de lograrlo. Aunque el futuro era incierto, María sabía que no iba a rendirse. Había despertado algo en la familia, algo que no podría ser ignorado. La lucha no había terminado, pero había iniciado algo importante, y eso era lo único que realmente importaba. Los días siguientes a la confrontación, María sintió que algo estaba cambiando en el aire de la casa. Aunque las palabras de la madre no se habían extendido a más, había una tensión palpable que flotaba entre los miembros de la familia. Aún así, el camino hacia la transformación no era sencillo. Los perros seguían allí, esperando, y María se mantenía firme en su propósito de hacer lo correcto, sin importar cuánto tiempo tomara. Su determinación era inquebrantable, pero las dudas comenzaban a surgir dentro de ella. ¿Sería suficiente? ¿Había hecho todo lo que podía para cambiar la situación de los perros? Esa tarde, mientras la familia cenaba en la mesa, María observó el ambiente con atención. La madre y el padre conversaban en voz baja, pero, al contrario de lo que había sucedido antes, ya no parecían tan seguros de sus palabras. La hija, usualmente distraída y desconectada de lo que sucedía en la casa, también parecía estar más atenta a lo que ocurría. La atmósfera era más tranquila, pero había algo en la mirada de cada uno que indicaba que todos estaban masticando algo que no podían dejar de pensar. El silencio volvió a llenar la habitación, hasta que la madre rompió el hechizo con una pregunta que nadie esperaba. ¿Qué opinas, María? ¿Realmente crees que podemos cambiar? La voz de la madre sonaba más vulnerable que nunca, algo que María no había visto en ella antes. No había sarcasmo, ni ese tono frío que tanto le era familiar. La pregunta estaba cargada de duda, de incertidumbre. Estaba clara la lucha interna que la madre estaba librando. María, aunque sorprendida por la sinceridad de la pregunta, se apresuró a responder con la convicción que siempre la había acompañado en su lucha por los perros. Sí, creo que pueden. Pero eso requiere de algo más que solo palabras. Requiere acción. La madre asintió lentamente, como si las palabras de María hubieran encontrado un eco en su interior. El padre, que hasta entonces había permanecido callado, miró a su esposa y luego a María, sin emitir una palabra. Pero su mirada lo decía todo, había algo en su interior que comenzaba a tambalear. El silencio volvió a instalarse en la mesa, pero esta vez no era un silencio vacío. Estaba lleno de una expectativa no dicha, una sensación de que las palabras de María habían abierto una puerta que no podría cerrarse. Algo había cambiado dentro de la familia, aunque no todos estaban listos para aceptarlo aún. Esa noche, María no pudo dormir. Se despertó varias veces, pensando en lo que acababa de suceder. No estaba segura de si lo que estaba por venir sería un cambio real o solo una ilusión pasajera. A pesar de las dudas, su corazón seguía convencido de que algo había comenzado a moverse. No sabía si sería suficiente para salvar a los perros, pero estaba dispuesta a hacer todo lo que estuviera en sus manos. A la mañana siguiente, cuando la familia se fue, María se acercó a Max y Luna. Sus ojos reflejaban esa luz de esperanza que siempre la había motivado. Les habló suavemente, asegurándoles que todo mejoraría, que lo haría. Mientras les acariciaba el pelaje, notó algo diferente en ellos, como si también ellos esperaran un cambio. Eran solo animales, pero en esos momentos parecían comprender más de lo que cualquier ser humano podría. La llamada que recibiría esa tarde cambiaría todo. Era la madre, y su tono era diferente,
cargado de algo nuevo. María, comenzó, estaba pensando en lo que dijiste anoche, y creo que tienes razón. No podemos seguir ignorando lo que les hemos hecho a los perros. Quiero hacer algo al respecto. Pero necesito tu ayuda. Quiero que me ayudes a encontrar una solución para ellos. Algo que sea justo. María no podía creer lo que escuchaba. ¿Estaba la madre finalmente dispuesta a cambiar? ¿Estaba dispuesta a tomar responsabilidad por lo que había sucedido hasta ese momento? No sabía qué pensar, pero lo único que pudo hacer fue aceptar su propuesta con una sonrisa cargada de alivio. Estaré ahí tan pronto como pueda, respondió María, su voz resonando con una mezcla de emoción y gratitud. La lucha aún no había terminado, pero al menos ahora había una chispa de esperanza. Esa misma tarde, cuando la familia regresó a la casa, María y la madre se reunieron en el salón. La madre, con una mirada decidida, comenzó a hablar. He estado pensando mucho en lo que dijiste, María. Y estoy dispuesta a cambiar. Los perros no merecen lo que les hemos hecho. Max y Luna no son solo animales de compañía, son miembros de la familia. He decidido que vamos a darles un espacio adecuado, uno donde puedan sentirse cómodos, uno donde puedan vivir con dignidad. Las palabras de la madre fueron como un bálsamo para el alma de María. No podía creer lo que estaba escuchando. Sabía que no sería fácil, que no se podría hacer todo de una vez, pero lo que estaba sucediendo en ese momento era un paso crucial hacia el cambio. El padre, aunque aún escéptico, no dijo nada, pero su actitud había cambiado. Ya no miraba a los perros con esa indiferencia que había mostrado antes. Había algo en su postura, una pequeña chispa de compasión, que indicaba que las palabras de María, y el impacto que éstas habían tenido en su familia, lo habían tocado profundamente. Vamos a hacer todo lo que sea necesario, dijo el padre, por fin, mirando a María con un tono de respeto que nunca antes le había mostrado. Lo que está pasando aquí no está bien. Y si tenemos que cambiar, lo haremos. Por ellos, y por nosotros también. María sintió que todo el peso de las semanas anteriores comenzaba a aliviarse. Ya no era solo una lucha suya. Ahora la familia, aunque aún no completamente convencida, estaba dispuesta a hacer algo real para mejorar las vidas de los perros. Pero lo que más le impresionó fue la sinceridad con la que la madre había hablado. Sabía que había sido un gran paso para ella, algo que nunca habría sucedido si no hubiera estado allí para impulsarla a confrontar su propia indiferencia. Durante los días siguientes, la transformación comenzó a hacerse realidad. Los perros fueron trasladados a un nuevo espacio, uno más grande y cómodo, lejos de las condiciones precarias en las que habían estado. La familia empezó a tratar a Max y Luna con una nueva consideración, mostrándoles más cariño, más respeto. Aunque el cambio fue gradual, ya no había ese sentimiento de indiferencia que había marcado sus vidas antes. María los observaba con una sonrisa en el rostro, sabiendo que, aunque el camino hacia la verdadera reconciliación aún estaba por delante, algo había cambiado. Algo importante. La lucha por los derechos de los perros no había terminado, pero ahora, por primera vez, sentía que había una base sobre la cual construir un futuro mejor. La familia comenzó a involucrarse más en el cuidado de los animales. La madre, que antes los había visto como una carga, ahora los trataba como compañeros de vida. El padre, que había sido distante, empezaba a mostrar señales de una compasión genuina. Incluso la hija, que hasta ese momento se había mantenido ajena al sufrimiento de los perros, comenzó a involucrarse y a ayudar. María sabía que el camino no sería fácil, pero lo que estaba ocurriendo en ese momento era un cambio profundo. El sufrimiento de los perros había sido visto y reconocido. La familia había comenzado a sanar, a comprender, y lo más importante, a cambiar. Y todo había comenzado con una sola decisión: no quedarse callados ante la injusticia, no permitir que el sufrimiento continuara en silencio. El cambio que se había dado en la familia era evidente, pero las dudas persistían en el aire. Aunque el trato hacia Max y Luna había mejorado, algo dentro de María le decía que el verdadero reto aún estaba por llegar. La familia había aceptado el cambio, pero lo que más le preocupaba era si esa transformación era genuina o si simplemente se había dado por conveniencia, por la presión de las circunstancias. El día comenzaba igual que los demás,
con la luz del sol colándose a través de las cortinas y el suave sonido de los perros en el jardín. María los observaba desde la ventana, sus corazones latían al unísono, como si fueran uno solo, como si en su alma se hubiera encendido una llama que ya no podría apagarse. Max y Luna ya no eran solo animales en un rincón. Eran parte de la familia, pero ¿sería esa relación sostenible? El miedo de que el pasado volviera a repetirse seguía acechando a María. Aunque las palabras y los gestos se habían suavizado, ella sabía que los cambios reales nunca son fáciles de mantener. La casa, aunque ya no estaba marcada por esa atmósfera tensa y pesada, aún respiraba cierta incertidumbre. La madre, que había comenzado a mostrar una nueva actitud hacia los perros, todavía no estaba completamente comprometida. Había días en los que parecía olvidarse del esfuerzo, días en los que la indiferencia amenazaba con tomar el control nuevamente. Por otro lado, el padre, aunque había prometido cambiar, seguía siendo reservado, distante en sus gestos, y el cambio en su comportamiento no era tan claro como el de su esposa. María sabía que no podía bajar la guardia. Ese día, mientras la familia disfrutaba de la cena, María notó que la madre, como siempre, comenzaba a desinteresarse de lo que ocurría a su alrededor. Max y Luna estaban en el jardín, mirando a través de la ventana como si esperaran ser invitados a unirse a la mesa. María los observó por un momento y se levantó, sin pensarlo, caminando hacia el jardín con paso decidido. Al abrir la puerta, el aire fresco de la tarde la rodeó. Max y Luna se levantaron al verla, moviendo sus colas con entusiasmo, como si la presencia de María fuera la única que les importaba. Ella se agachó y comenzó a acariciarlos, notando cómo sus corazones latían al unísono. Max la miró con sus ojos brillantes, y Luna hizo lo mismo, con esa expresión tranquila que solo los animales pueden ofrecer. María cerró los ojos por un momento, como si pudiera escuchar el eco de su propia alma en ese instante. Sabía que estaba haciendo lo correcto, que su lucha no había sido en vano. Sin embargo, al regresar al interior de la casa, algo en el ambiente la hizo sentir incómoda. La madre estaba mirando fijamente a la televisión, su actitud distante. El padre, sentado en el sillón, miraba el periódico sin interés. María respiró hondo y se sentó en la mesa, observando a su alrededor. Era como si algo hubiera cambiado en ellos, pero al mismo tiempo, seguían siendo los mismos. El esfuerzo era genuino en algunos momentos, pero en otros, la indiferencia volvía a apoderarse de la escena. Fue entonces cuando, sin previo aviso, la hija, que hasta ese momento se había mantenido al margen, rompió el silencio. ¿Por qué no podemos dejar que los perros vayan a un parque? ¿Por qué no pueden ser como los demás perros que ves en la calle, que corren y juegan sin problemas? ¿Por qué los tratamos como si fueran diferentes? Su voz era firme, pero también cargada de una tristeza que nunca antes había mostrado. La hija había crecido, había comenzado a ver a los perros no como simples animales, sino como seres con derecho a la felicidad. Sus palabras fueron como una flecha que atravesó el aire denso de la habitación. María miró a la madre y luego al padre, quienes parecían sorprendidos. La hija, con su voz sincera y directa, había puesto sobre la mesa una pregunta incómoda. Si realmente vamos a cambiar, si realmente vamos a ser una familia que respeta a los animales, ¿por qué no lo demostramos de una vez por todas? ¿Por qué seguir manteniéndolos aquí, como si no pudieran tener lo que les corresponde? La madre permaneció en silencio, su mirada vacía, como si estuviera buscando algo que no podía encontrar. El padre, que siempre había sido el que mantenía el control en casa, no podía encontrar palabras. Había algo en los ojos de su hija que lo desarmaba. María, al escucharla, entendió que algo importante había ocurrido. Ella no había sido la única que había estado luchando. La hija también había comenzado a despertar. En su corazón, ahora compartía el mismo propósito que María. La tensión en la sala aumentó. Todos los miembros de la familia, en silencio, comenzaron a procesar lo que acababan de oír. La hija había dicho lo que nadie más se había atrevido a decir en voz alta. La pregunta flotaba en el aire: ¿por qué no dejar que los perros tuvieran una vida mejor? La madre rompió el silencio con una voz baja, pero firme. Tienes razón, dijo, mirando a su hija con una expresión que nunca antes había mostrado. Quizás no hemos hecho lo suficiente.
quizás hemos estado tan enfocados en nuestra propia comodidad que olvidamos que los animales también tienen derechos. Las palabras de la madre fueron sinceras, pero algo en ellas sonaba a arrepentimiento. El padre, aún distante, soltó el periódico y la miró, finalmente hablando con un tono suave. ¿Qué propones, entonces?, preguntó, no con desdén, sino con una especie de aceptación que sorprendió a todos. María, observando la escena, sintió un atisbo de esperanza. El proceso de cambio que había comenzado no era perfecto, pero ahora la familia parecía lista para dar un paso más. Podemos llevarlos al parque, podemos darles más tiempo fuera, podemos mostrarles que los queremos de verdad, dijo la hija, con una mirada que no esperaba ser ignorada. Su voz era fuerte y clara, como si hubiera encontrado en ese momento su propia fuerza. La madre y el padre intercambiaron miradas, y, por primera vez en mucho tiempo, no hubo vergüenza ni enojo en sus ojos. El padre asintió lentamente, y con un suspiro profundo, dijo, «Está bien. Haremos lo que sea necesario. Cambiarán su vida, y la nuestra también». María sintió una mezcla de alivio y esperanza. Había dado otro paso en su lucha, y por fin la familia comenzaba a tomar en serio la transformación que ella había iniciado. A partir de ese momento, Max y Luna ya no serían solo mascotas relegadas a un rincón. Ellos tendrían lo que merecían, amor, respeto y la oportunidad de vivir una vida plena. La conversación continuó, pero María ya no necesitaba escuchar más. Sabía que algo había cambiado. La hija había abierto los ojos de sus padres, y ahora todos estaban dispuestos a involucrarse. Max y Luna no solo habían transformado la vida de María, también habían comenzado a cambiar a la familia. Mientras la familia se retiraba a sus habitaciones, María se dirigió al jardín una vez más. Max y Luna estaban allí, esperando, como siempre. Ella los miró con una sonrisa, sintiendo que finalmente habían ganado algo importante. Ahora, solo quedaba ver cómo se desarrollaría este nuevo capítulo de sus vidas, pero por primera vez, sentía que la lucha había valido la pena. El día finalmente llegó. La familia había tomado una decisión que parecía irreversible. Max y Luna serían tratados con el respeto que siempre merecieron. María los miraba en el jardín, a lo lejos, y una sensación de alivio y gratitud invadía su corazón. Era el resultado de una lucha que parecía interminable, pero que había llegado a buen puerto. Aunque el cambio no había sido fácil ni rápido, por fin podía haber un futuro distinto para los perros, un futuro donde su bienestar ya no dependía de la indiferencia de la familia. La familia comenzó a involucrarse de manera activa en la vida de Max y Luna. La madre, que alguna vez había sido fría e indiferente, pasó horas con ellos, acariciándolos, asegurándose de que estuvieran bien alimentados y cómodos. A veces, se les veía en el jardín, corriendo juntos, disfrutando de la compañía de los animales como si nunca antes hubieran sido ajenos a su existencia. Algo se había quebrado dentro de ellos, algo profundo, y lo más hermoso era que María no había tenido que imponer ese cambio. Había sido un proceso natural, un despertar, y la familia ahora entendía lo que significaba ser parte de una comunidad, no solo entre ellos, sino también con los animales. El padre, que siempre había sido distante y protector de su espacio, comenzó a ver a los perros con una nueva perspectiva. Ya no los veía como una carga, ni como una molestia. A menudo, se le podía ver en el jardín jugando con ellos, sonriendo mientras Max saltaba a su alrededor, disfrutando de un momento de verdadera conexión. Algo en él había cambiado. La hija, por su parte, seguía siendo la fuerza impulsora detrás de todo esto. Sus ojos brillaban cada vez que veía a los perros jugando y siendo tratados con dignidad. María la observaba con orgullo, sabiendo que su influencia había sido determinante para que la familia diera este paso tan importante. Una tarde, mientras la familia disfrutaba de una merienda en el jardín, María vio algo que la conmovió profundamente. Max, quien había sido un perro asustado y desconfiado, comenzó a acercarse al padre sin mostrar miedo. Luna, que siempre había sido más reservada, también se acercó a la madre, quien la acarició con ternura. En ese momento, María vio en los ojos de los perros algo que no había visto antes: confianza. Era como si, finalmente, entendieran que no serían abandonados, que serían parte de algo más grande.
El cambio en la dinámica familiar no solo se limitaba a los perros. La familia, ahora más unida que nunca, empezó a pasar más tiempo junta. Los padres, que antes se sentaban a la mesa en silencio, ahora compartían historias y risas. La hija, que antes pasaba horas aislada en su habitación, empezó a involucrarse más en las actividades diarias, disfrutando de la compañía de los demás. Max y Luna se convirtieron en el vínculo que unió a todos, en el centro de la transformación que había comenzado como una lucha individual de María. Sin embargo, el proceso no estuvo exento de desafíos. Hubo momentos en que las viejas costumbres intentaron resurgir, especialmente cuando la rutina diaria se volvía agobiante. La madre, por ejemplo, aún se sentía agotada por el trabajo y, en ocasiones, se olvidaba de darles la atención que los perros necesitaban. Pero María no permitió que esos deslices la desanimaran. Sabía que el cambio era un proceso gradual y que cada pequeño paso hacia la mejora era significativo. A veces, la madre misma se sentía frustrada consigo misma, pero pronto se daba cuenta de que los perros la miraban con ese amor incondicional que solo ellos pueden ofrecer, y eso la impulsaba a seguir adelante. Una noche, después de una cena tranquila, la familia se reunió en el salón. La hija, con su rostro serio pero lleno de esperanza, fue la primera en hablar. Estoy feliz de que hayamos cambiado. Pero creo que debemos hacer más. No solo para ellos, sino para todos los animales que necesitan ayuda. Tenemos la oportunidad de hacer la diferencia, y creo que podemos hacer mucho más. Sus palabras resonaron en el aire como un llamado a la acción. No era solo un cambio interno lo que la hija deseaba, sino también un impacto en el mundo que los rodeaba. María sonrió, sintiendo que, a pesar de todo lo que había pasado, había algo más grande en marcha. La lucha por el bienestar de Max y Luna no solo había transformado a los perros, sino que también había tocado a la familia de manera profunda. Ahora, tenían un propósito común: cambiar su actitud hacia los animales, y extender ese cambio más allá de su propio hogar. El padre, que había permanecido callado durante la conversación, finalmente habló. Estoy de acuerdo, dijo con una voz serena pero llena de determinación. No podemos quedarnos aquí. Podemos hacer más por los animales que no tienen un hogar, que no tienen voz. Vamos a buscar maneras de ayudar a otros, de darles lo que necesitan. Era un compromiso, una promesa de seguir adelante, de no conformarse con lo que ya se había logrado. María, al escuchar esas palabras, sintió una profunda emoción. Los perros ya no solo representaban una victoria personal para ella, sino un cambio profundo en la manera en que toda la familia veía a los animales. Ahora, Max y Luna no eran solo los perros que ella había salvado de una vida de sufrimiento, eran el símbolo de un cambio en la conciencia de la familia, un cambio que podría extenderse a otros. Al día siguiente, la familia se reunió para planificar su próximo paso. Decidieron que iban a involucrarse más en la comunidad animal, a apoyar refugios, y a educar a las personas sobre la importancia de respetar y cuidar a los animales. La hija, con su energía y su visión, fue la que más impulsó este nuevo propósito. María estaba orgullosa de ella, y sentía que, de alguna manera, su lucha había logrado algo más grande que simplemente cambiar el destino de dos perros. Había logrado cambiar la forma en que una familia veía el mundo y, a través de eso, podía cambiar también el futuro de otros animales. Con el tiempo, Max y Luna se convirtieron en embajadores de este cambio. La familia comenzó a llevarlos a parques y eventos para promover la adopción responsable y el bienestar animal. No solo cuidaban de ellos, sino que también ayudaban a otros perros en situaciones difíciles, donando tiempo y recursos a refugios que luchaban por encontrarles un hogar. María observaba todo esto con una satisfacción que no podía describir. Ella había sido el catalizador del cambio, pero no lo había hecho sola. La familia, a través de sus propios esfuerzos y el amor que comenzó a crecer entre ellos y los animales, había creado una nueva realidad, una donde los perros no eran solo mascotas, sino compañeros, seres dignos de respeto y amor. Al final, lo que comenzó como una lucha personal de María por salvar a Max y Luna, se convirtió en una causa mayor, un movimiento dentro de su propia familia que impactó más vidas de las que podría haber imaginado. La lucha por la dignidad de los animales no terminó con un acto heroico, sino con un proceso de transformación, de concientización, y de acción continua.
Max y Luna ya no eran solo perros en una casa. Eran la razón por la que una familia se unió, por la que decidieron dar el siguiente paso y cambiar el mundo que los rodeaba. Y así, a través de su lucha, María no solo salvó a 2 animales, salvó el corazón de una familia y encendió una chispa de compasión que se seguiría extendiendo por mucho tiempo. Fin.